al aire. Muy buenas tardes, tengan todos y todas las personas que el día de hoy nos acompañan en una nueva edición de Citnova Talks, una estrategia que nos ha permitido como Citnova y a lo largo de toda esta pandemia acercar de manera online temas de interés en materia de ciencia, tecnología e innovación a toda la sociedad y con la participación de expertos tanto a nivel local, nacional e internacional. En esta ocasión, a nombre del maestro José Alonso Huerta Cruz, director general del Citnova, quien el día de hoy por motivos de agenda no puede acompañarnos, quiero dar la más cordial bienvenida a Gerardo Villanueva, que el día de hoy estará platicando con todos nosotros acerca de los aspectos jurídicos que debemos tener en cuenta para la edición de libros. Para ello, y antes de comenzar, me voy a permitir leer una breve reseña de Gerardo y de su trabajo. Gerardo Villanueva es abogado con estudios de especialidad y maestría en propiedad intelectual. Gerardo es director de Broughton Consultores, donde ha implementado estrategias de protección y defensa de la propiedad intelectual para industrias creativas, culturales y de innovación, apoyando a instituciones académicas, casas editoriales, revistas, productoras de audiovisuales, empresas inmobiliarias y del ramo alimenticio, entre otras. Sin más preámbulo, te cedo la palabra, Gerardo. Muchas gracias. Espero que se me escuche bien y si no, pues ahí me avisan. Se escucha bien. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Y bueno, es un gusto para mí estar una vez más en el Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, aunque esta vez sea de manera virtual, ¿no? Tuve la grata experiencia de estar allá habrá sido unos 3 meses, yo creo, cuando llevaron a cabo el InnovaFest. Y en esa ocasión tuve oportunidad de estar compartiendo una charla sobre derecho de autor y fue para mí muy enriquecedor conocer los proyectos tecnológicos que están desarrollando y que estoy seguro que llegarán a buen puerto más pronto de lo que imaginamos. También me llamó mucho la atención y realmente quiero felicitarlos desde ya por esta labor que están haciendo de difusión, de promoción de la innovación, del desarrollo, de la creatividad en beneficio del Estado, ¿no? Yo creo que si algo nos va a sacar de la pobreza económica y de la pobreza intelectual que estamos viviendo en estos momentos tan convulsos, va a ser esto, ¿no? La creatividad, la innovación, la imaginación que se traduce en proyectos productivos y proyectos bien protegidos que redundan en beneficio de la sociedad, ¿no? Y en particular, pues muchas gracias al ingeniero Francisco Razo por la invitación y por todas sus atenciones. Bueno, yo soy Gerardo Villanueva, como dijeron, soy abogado y actualmente trabajo de manera independiente en temas de propiedad intelectual, pero particularmente en la asesoría de industrias creativas y de la cultura, lo que abarca un universo considerablemente amplio, ¿no? Ya que pues ahí entran muchos factores y sobre todo muchos elementos y jugadores que pueden llegar de distintos lugares, ¿no? Entran ahí desde los autores de obras literarias o científicas, escritores, ¿no? Compositores, están por ahí pintores, escultores, gente que se dedica a la danza, dibujantes, en fin, gente que está creando obras susceptibles de protección. Y pues todo esto, por supuesto, va pues tendiente a aterrizar en lo que llamamos hoy la industria del entretenimiento, ¿no? En donde normalmente encontramos por ahí a muchos otros interesados o jugadores, ¿no? Como pueden ser productoras de audiovisuales, gente que se dedica al cine, a la radio, a las artes escénicas,
gente que hace programas de televisión, podcasting, en fin. Ahora la tecnología nos ha permitido llegar a lugares insospechados, ¿no? Y generar contenidos con mucha mayor velocidad que con lo que se hacía antes, ¿no? Hay una apertura de canales, una apertura de lugares en donde se pueden mostrar los trabajos que van llevando a cabo los autores y las autoras. Y, por supuesto, uno de los sectores que a mí más me interesan y en los que he tenido oportunidad de trabajar con más cercanía es el sector editorial, que me parece que sigue siendo fundamental a estas alturas, ¿no? A pesar de toda la vorágine tecnológica, por suerte seguimos leyendo libros, ¿no? Y este sector no me es ajeno porque he tenido la suerte de entrar a él no solo como asesor, sino también como autor, algunas publicaciones que he logrado llevar a cabo, firmando contratos de edición con editoriales y por supuesto también como editor. En algún momento eché a andar un proyecto editorial que se dedicaba a generar una colección de literatura latinoamericana contemporánea y eso me sirvió también de base para entender un poco cómo funciona tras bambalinas la industria editorial, aunque era un proyecto pequeñito, pero creo que echándolo a andar pude aprender en el trayecto y trabajando con otras personas, ¿no? Y por otro lado, me da mucho gusto que esta plática se haya generado justo en este tiempo, ya acercándonos a fin de año, empezamos diciembre, y justo la temporada de fin de año, digamos de los últimos 3 meses, de octubre para diciembre, es una época en la que comienzan a abundar las ferias del libro, ¿no? La semana pasada arrancó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es una de las más importantes del mundo, la segunda más importante del mundo, eh, que por suerte ya pudo llevarse a cabo de manera presencial, en un formato híbrido, ¿no? Están trabajando de manera virtual, pero ya hay gente allá en la Expo Guadalajara y hay presentaciones de libros y hay conferencias, ¿no? Y no solamente esa, ¿no? Creo que ahora mismo se está llevando a cabo una feria de libro en Tuxtla, hay otra en Xochimilco, en octubre fue la de Oaxaca. Es decir, se trata del momento idóneo en el que las editoriales aprovechan para lanzar sus novedades, ¿no? Para dar a conocer todo aquello que estuvieron trabajando en los meses previos, todo lo que estuvieron trabajando con sus autoras y con sus autores, lo llevan a fin de año. Es un momento muy especial porque ahí se lanzan las novedades, el público conoce lo que se está trabajando y comienza una serie de publicidad y de promoción de los libros que va a durar durante lo que queda del año y el siguiente, ¿no? Entonces es muy interesante que pues quienes nos escuchan o quienes nos ven, pues también se acerquen a ver las ferias, lo que está ocurriendo en ellas en este momento, ¿no? Y bueno, dado que el tiempo es muy limitado y en virtud de que tengo que estar a las 3 de la tarde en otro Zoom, igual importante que este, me voy a referir más que a desarrollar un tema de forma académica sobre los aspectos jurídicos de la edición en publicaciones, más que dar una clase porque no me interesa eso. Yo quiero hablar un poco acerca de ciertos hechos que suelen presentarse con mucha regularidad, yo diría con mucha frecuencia, en la industria editorial y que suelen acarrear consecuencias jurídicas a los sujetos involucrados, ¿no? ¿Y por qué? Pues por las causas que querramos, ¿no? Puede ser desde el desconocimiento mismo de la ley. Claro, nadie está obligado a conocer la ley, pero sí estamos obligados a su cumplimiento. Entonces es importante que quien va a publicar un libro en su carácter de autor o en su carácter de editor, conozca un poco, aunque sea un poquito, las reglas que aplican a esta labor, ¿no? Y cuáles son las consecuencias que pudieran generarse en caso de que haya una mala planeación jurídica en la cadena productiva de un libro, ¿no? Y hablar un poco, pues como de esto, ¿no? Como de estas prácticas poco sanas que se van replicando en el sector
y que de algún modo se van convirtiendo casi en una tradición o en costumbre y que luego se terminan por asumir como si fueran legítimas, ¿no? En fin, las causas pueden ser muchas, ¿no? Por hacer caso a malos consejos o qué sé yo, ¿no? Finalmente son, bajo mi punto de vista, son situaciones que se pueden corregir de manera muy fácil y, y que también se pueden prevenir, que es lo mejor, ¿no? En el tema del derecho siempre es lo mejor prevenir antes que corregir las situaciones que ya ocurrieron en el pasado, ¿no? Y bueno, si vamos a pensar un poco en esta labor de edición de libros, habría que preguntarnos de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de edición de libro, qué es editar un libro? Porque igual para mucha gente que no está involucrada en el sector, podrían pensar pues, que todos los libros son iguales, ¿no? Y que todos los libros pasan por el mismo proceso como si fueran, no sé, latas de atún, ¿no? Que se hacen todas iguales. Bueno, no es así. Yo creo que el proceso editorial como tal es un proceso que trasciende más allá de la impresión de un texto, ¿no? No se queda solamente en llevar la obra literaria al papel o al formato digital, ¿no? Si fuera eso, pues yo creo que cualquiera podría ser un editor, ¿no? Y estaríamos ofendiendo la labor de muchos editores que tienen preparación y que tienen escuela y trabajo acumulado durante muchos años, ¿no? Entonces, así como escribir es una labor creativa y una labor personal de cada persona, de cada autora o de cada autor, y es una labor que digamos, que va más allá del simple hecho de redactar, ¿no? Yo considero que editar también es una actividad que va más allá del hecho de imprimir, ¿no? ¿Por qué? Porque la edición, desde mi punto de vista, tiene como finalidad hacer que un libro o una obra literaria escrita por una o más personas, caso en el que se da este fenómeno de la coautoría, llegue o pueda llegar a las manos de sus lectores ideales, ¿no? Yo no diría que llegue al mayor público posible, sino a los lectores ideales, ¿no? A ese lector que está en algún momento buscando la autora o el autor, o ese lector que necesita ese libro que alguien hizo, pero que no sabe que existe, ¿no? Y ahí es donde entra un poco también el ingenio de los editores. El editor se las tiene que ingeniar para lograrlo, para lograr que esa obra se conozca y llegue a las manos idóneas, ¿no? Y en todo ello se genera una cadena que pues justo comienza con el autor que entrega una obra literaria a un editor y concluye con el lector o la lectora, pero ellos no están solos, ¿no? En el medio podemos encontrar a una serie de personajes o de sujetos involucrados que a veces no vemos, ¿no? Detrás de la producción de un libro. Y aquí podríamos pensar, por ejemplo, en los agentes literarios, ¿no? Los agentes literarios que es una figura muy poco explorada en México, muy poco desarrollada, yo diría. Eh, Ha tenido mucho más énfasis la figura del agente literario en otros países, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en donde el agente literario es una suerte de representante del autor o de la autora y que se encarga básicamente de, por un lado, administrar sus derechos, ¿no? Pero sobre todo de conseguirle o ayudarlo a que su trabajo sea visible, ¿no? Conseguirle buenos contratos, conseguirle conferencias, conseguirle presentaciones, entrevistas, pero sobre todo va enfocado un poco más a la parte del contrato, ¿no? El agente literario lo que hace es presentar la obra ante las editoriales, difundirla, lograr que se traduzca, que se lleve a distintos países y entonces con ello se le da un poco de orden y un seguimiento al trabajo literario del autor o de la autora, ¿no?
Y también esto ayuda a que los autores tengan un buen mecanismo de cobro de regalías, ¿no? Un poco lo que hacen las sociedades de gestión colectiva, ¿no? Los agentes literarios lo pueden hacer siempre y cuando medie un poder, ¿no? Otorgado por el autor, la ley no lo prohíbe, ¿no? Están todos ellos, pero también están dentro de esta cadena, podemos encontrar a los correctores de estilo, ¿no? Los cuales son importantísimos porque sin ellos, pues no, normalmente podríamos encontrarnos con obras, con una quizá no tan buena construcción sintáctica o con faltas de ortografía, ¿no? Y por ahí, bueno, los correctores ayudan a que el libro quede de mejor manera, ¿no? Están también los diseñadores, ¿no? Cuyo trabajo también es fundamental porque ellos, por una parte, se dedican tanto a la formación de los interiores de un libro, como de portadas, contraportadas, solapas, ¿no? Y también ayudan un poco a la formación de los libros electrónicos, ¿no? Ahora ya tan difundidos, un libro electrónico no es tan sencillo de hacerse, ¿no? El libro electrónico, mucha gente piensa que puede ser el PDF, ¿no? Escaneado de algún libro, y pues no. Eh, Detrás de un libro electrónico hay un trabajo de diseño por parte de un diseñador que justo nos ayuda a iluminar de mejor manera la página, a hacer un poco más grande la tipografía o reducirla, a hacer que las páginas puedan cambiar cuando nosotros pasamos el dedo por la pantalla de una tableta, en fin, ¿no? Hay un trabajo de diseño editorial detrás de todo ello. Y bueno, ¿quiénes más podrían estar involucrados? Se me ocurre que pueden estar, por ejemplo, otros autores que colaboran con la obra, pero que no son necesariamente el autor o el autor de ella, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en fotógrafos, ¿no? Si queremos hacer un libro, complementarlo con fotografías, bueno, a lo mejor el autor, quien escribe la obra literaria, no es necesariamente el autor de las fotografías, y entonces tiene que hacer el correspondiente reconocimiento de los fotógrafos, obtener las autorizaciones, en fin, ¿no? Están también los autores de prólogos o de posfacios, ¿no? Y finalmente dos jugadores importantes en esto, que son los distribuidores, que son, hay que decirlo, son quienes se llevan la mayor parte de la tajada, ¿no? De lo que se vende de libros. Normalmente las distribuidoras son las que más cobran, más que el editor o más que el autor. ¿Y por qué? Bueno, pues porque su labor es fundamental. Sin ellos no podríamos encontrar los libros en las librerías, ¿no? Además de que cumplen una función de almacenamiento, ¿no? De ejemplares, son los que van y recogen los libros que ya no se vendieron en las librerías, los llevan a otras, después de un año los vuelven a sacar, se los llevan a otros, los llevan a ferias de libros, ¿no? En fin, hay una labor muy importante por parte de las distribuidoras. Y finalmente, pues están las librerías, ¿no? Las ya sea establecidas o en línea, ¿no? Ahora, como bien comentabas, bueno, pues con la pandemia muchos tuvimos que migrar a la forma de adquirir libros, y para muchos fue novedad empezar a pedir libros pues a través de distintas plataformas, ¿no? Una forma maravillosa porque pues, te llegan en un día o en dos, pero también te quita de la posibilidad de ir a husmear y a escarbar entre las novedades y lo que hay en las librerías, ¿no? Pero bueno, todo esto forma parte de una cadena, y de esta cadena pueden surgir muchas relaciones jurídicas, muchos tipos de acuerdos o de desacuerdos, eh, y pensamos que la edición abarca todo ello. Si nosotros pensamos que esta cadena comienza con un autor y un editor que se ponen de acuerdo para formar un libro y sacarlo al mercado, sería lógico que se nos ocurra que la ley que aplica a esta relación es la Ley Federal de Derecho de Autor. Y sí, la aplica en gran medida, pero es importante decir que la Ley Federal de Derecho de Autor no define lo que es la edición. No nos da un concepto claro de lo que es editar un libro. Sí nos dice lo que es un libro y lo que es un editor, pero nunca define la edición. Sin embargo, sí lo hace otra ley, que es la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Y esta ley, en su artículo segundo, nos dice que la edición es el proceso de formación del libro
a partir de la selección de textos y otros contenidos para ofrecerlo después de su producción al lector, ¿no? Repito, la edición, según la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, es el proceso de formación del libro a partir de la selección de textos y otros contenidos para ofrecerlo después de su producción al lector. Este artículo segundo, además de darnos un concepto de edición, también nos da otro tipo de conceptos que son muy útiles para entender esta cadena, ¿no? Nos da también un concepto de libro y un concepto de editor que son los mismos que están en la Ley Federal de Derecho de Autor, ¿no? Digamos que los replica y se los lleva para allá. Nos habla de qué es la cadena productiva, nos dice qué es la distribución, incluso nos da un concepto de lo que es el libro mexicano. Y se refiere a este como el que tiene un ISBN que lo identifica como mexicano, ¿no? Así de sencillo. Pero bueno, es importante saber esto, ¿no? Que la edición está, digamos, un poco más conceptualmente mayor regulada, por así decirlo, en la Ley de Fomento para la Lectura del Libro y no tanto en la Ley Federal de Derecho de Autor, ¿no? Y hay que decir que cada proceso editorial va a ser único. ¿Y por qué? Bueno, pues es que esto va a depender de cada tipo de autor y de cada tipo de texto, yo diría, ¿no? Y también, por supuesto, de cada tipo de editor y del resto de los sujetos que intervengan en esta cadena, ¿no? Aunque el efecto sea el mismo, ¿no? Poner a disposición de los lectores un libro, pues nunca va a ser igual publicar con, no sé, con anagrama o con acantilado, por poner tan solo dos ejemplos, dos grandísimas editoriales españolas que tienen una presencia a nivel internacional y que tienen colecciones inmensas, que tienen muchos años llevando a cabo la labor editorial. Obviamente no va a ser lo mismo publicar con ellos que publicar, por ejemplo, con una editorial universitaria, ¿no? O con una editorial privada, ¿no? Dentro de las cuales abundan ahora estas llamadas editoriales independientes. ¿Y qué hacen estas editoriales independientes? Pues son editoriales que normalmente vienen a complementar muy bien el mercado editorial porque ofrecen contenidos que normalmente no son ofrecidos por las editoriales transnacionales, ¿no? Son editoriales que tienen una especialización, justo empieza ahí el trabajo del editor, ¿no? Hay una especie de, no sé si sea el término idóneo, pero una especie de curaduría por parte del editor en donde él dice, bueno, pues mi editorial se va a enfocar a la especialización por algún género o por algún tema en concreto, ¿no? Hay editoriales maravillosas de poesía, de cuento, de ensayo, editoriales dirigidas para público infantil, o que tienen un tema en concreto, ¿no? Cuyos textos van o giran en torno solamente a un tema, ¿no? Feminismo, por ejemplo, diversidad sexual, en fin, ¿no? Terror, ciencia ficción, novela rosa, lo que se nos pueda ocurrir. Estas editoriales lo que hacen es justamente enfocarse a estos temas, a estos contenidos, a estos géneros, y ponerlo al alcance del público, ¿no? Cosa que normalmente una editorial muy grande no hace porque ellos a lo que le tiran es a llegar a públicos masivos, ¿no? Esos que vemos retacando las ferias del libro, ¿no? Que está muy bien, no digo que uno sea mejor que otro, simplemente son modelos de mercado distintos, ¿no? Y que pueden convivir sin ningún problema. Y todavía más abajo de todos ellos podemos encontrar otro tipo de editoriales. Por ejemplo, las editoriales cartoneras. Editoriales que se pusieron muy en auge. Habrá sido, no tengo la fecha exacta, pero debe haber sido como a finales de los años 90, quizá a principios del 2000, 2001, y que tuvieron mucho auge en países como Argentina, Chile, Brasil, en donde derivado de la crisis imperante que siempre está ahí como fantasma azotando estos países, hubo un momento en que, por ejemplo, en Argentina dijeron, pues no hay dinero para hacer libros de calidad, entonces hubo gente que muy creativamente empezó a lanzar estas editoriales cartoneras, que era hacer básicamente libros de cartón, con cartón reciclado,
empezaban a hacer las portadas y las contraportadas, ahorrándose, por supuesto, mucho dinero en el proceso y llevándolas casi a la calle, ¿no? En los kioscos, en los puestos de periódicos se comenzaban a vender. Y fue digamos, tan bien hecho ese proyecto de las cartoneras que hasta hoy en día sigue y se han replicado en todo el mundo. Hay editoriales cartoneras que tienen ya unos catálogos, incluso yo diría hasta mayores que las editoriales grandes o que las editoriales medianas, ¿no? Está, por ejemplo, la famosa Eloísa Cartonera en Argentina, está Dulcinella en Brasil, que cada año pueden lanzar cerca de 50, 60 títulos de tirajes pequeñitos, por supuesto, pero que finalmente es otra forma de hacer edición, ¿no? Una forma creativa, una forma barata y una forma en donde el libro sale directamente a la calle, ¿no? A que los lectores lo encuentren, así como van y compran una revista o compran un periódico, ¿no? Pero bueno, dentro de todo este universo, yo podría decir que hay, como les decía al principio, una serie de, pues sí, como de malas prácticas, por así decirlo, que se replican tanto en las editoriales grandes como en las pequeñas, ¿no? Un poco más en las nuevas, y justo es por esto que les decía, quizá por falta de conocimiento, porque a veces el editor es novato y entonces no sabe qué es lo que tiene que hacer, o el mismo autor, quizás es la primera vez que publica un libro y entonces con la ilusión de que su libro salga a la calle o aparezca en una librería o esté en Amazon, donde se nos ocurra, pues dice que sí a todo, ¿no? Sin considerar las consecuencias jurídicas que esto puede causar. Y una de las primeras, o digamos la mala práctica más grave que yo encuentro en todo esto, y lo he visto a lo largo del tiempo, es pues, justamente la falta de contrato, ¿no? Entre autor y editor. Por extraño que parezca, todavía son muchas las editoriales, sobre todo las pequeñas o las independientes o las incipientes, por así decirlo, que no llevan a cabo contratos con sus autores. O hay otras que sí los hacen, pero solo los hacen para ciertos autores, ¿no? Dicen, bueno, pues es que a lo mejor para el autor que ya tiene cierta trayectoria y que creo que sí es necesario poner un piso de legalidad en nuestra relación, pues vamos a hacer un contrato. Pero a lo mejor para los nuevos no es necesario. No sabemos si van a pegar algún día. Cosa que pues, no es nada sugerible, ¿no? Y muchas veces así los editores se avientan a publicar una obra sin establecer las condiciones bajo las cuales lo van a hacer. ¿Y por qué? Pues como les decía al inicio, ¿no? Puede haber muchas causas, desconocimiento, o habrá quien diga, pues nunca lo he necesitado, ¿no? Tengo 5 o 10 años trabajando con mi editorial y entonces nunca he hecho un contrato, nadie me ha demandado, no he tenido problema. Ok, yo diría, qué bueno, buenísimo que no te haya pasado nada, pero no es lo más sugerible, ¿no? O hay quien te puede decir, bueno, el contrato no sirve para nada, no nos gusta involucrar abogados, todo lo que huele a legal, abogado apesta, entonces no queremos embarrar esta relación tan bonita que hay entre un autor y un editor con los abogados que luego vienen con sus terminajos jurídicos a enrollar todo. Puede que tengan razón, ¿no? Cada quien le va de distinta forma, ¿no? Pero no es lo sugerible el hacer a un lado el contrato. En México, lamentablemente, creo que hay una errónea percepción de los contratos. Suele, sí, digamos, en el proceso editorial, normalmente suele generarse un vínculo, más allá del creativo, un vínculo de cercanía entre el autor y el editor, ¿no? Y sobre todo en las editoriales pequeñas, donde el editor sabe a quién va a editar, conoce muy bien a su autor o a su autora, se conocen personalmente, conoce su trabajo, le gusta y lo quiere difundir, puede ser muy buenos amigos, ¿no? Y entonces en esa relación se genera una relación hasta de confianza, ¿no? Entre autores y editores, pero esa confianza no viene a suplir las reglas de un contrato, y esto es importante que se sepa. He llegado a escuchar gente que dice, bueno, es que en este medio o en esta editorial o en este sector, pues no hacemos contratos
porque pues entre creativos no nos vamos a meter el pie, ¿no? Todos somos tan buena onda que, pues no, para qué hacer un contrato, ¿no? Esto no va con nosotros, ¿no? Nosotros somos acá creativos, entonces no hay que hacer caso de la parte jurídica. Y cuando esto ocurre, bueno, pues yo lo que le pregunto a algunos clientes o a algunas personas que me han consultado, yo les digo, bueno, ¿acaso ustedes alquilarían su casa sin un contrato de arrendamiento? Sin duda que no, ¿no? No cualquiera dejaría entrar a alguien a su casa que se quede habitándola 10, 15 años sin un contrato en donde se establece cuánto vas a pagar, la forma de mantener el inmueble, en fin. ¿O acaso comprarían un inmueble sin contrato de compraventa o sin escrituras? Pues tampoco, ¿no? Y no es que estos contratos de edición sean menores o no tengan el mismo impacto que un arrendamiento o que una compraventa. No, simplemente regulan otra cosa y otra cosa que es importante, sobre todo para el autor, porque a partir de un buen contrato, el autor comienza a gestionar sus derechos hacia el futuro, ¿no? Así que los contratos no son, bajo mi perspectiva, pues no son para fastidiar, sino para todo lo contrario, ayudan a prevenir problemas y a solucionar problemas futuros en caso de que estos ocurran. Y justo lo que el contrato busca es que no ocurran, ¿no? Pero en caso de que lleguen, bueno, el contrato también nos sirve como herramienta para darle solución a los problemas, ¿no? Así que mi primera sugerencia es, pues nada de confianza ni de buena onda, acerquémonos a alguien que nos ayude con la elaboración de un contrato. Y bueno, podríamos preguntarnos, entonces, ¿en dónde está el contrato? ¿Qué tipo de contrato tengo que hacer para fortalecer la relación jurídica entre editores y escritores? Este sí está previsto en la Ley Federal de Derecho de Autor y es un contrato de edición de obra literaria. Está definido en su artículo 42. El artículo 42 nos dice que hay contrato de edición de obra literaria cuando el autor o el titular de los derechos patrimoniales, en su caso, se obliga a entregar una obra a un editor y éste, a su vez, se obliga a reproducirla, distribuirla, venderla. Reproducirla, distribuirla y venderla, cubriendo al titular del derecho patrimonial las prestaciones convenidas. Aquí hay que recordar, y para quienes nos escuchan y no lo sepan, todos los autores tienen un gran cúmulo de derechos reconocidos por las leyes de derecho de autor y por tratados internacionales. Imaginen ustedes que tienen una maleta, ¿no? Y además de que en esa maleta echaron sus obras literarias y ahí las guardan con cariño y con recelo, pues también ahí dentro de esa maleta están sus derechos. Y tenemos dos tipos de derechos, dos bloques muy grandes de derechos. Los que se llaman derechos morales, que seguramente muchos de ustedes ya los habrán escuchado, son estos derechos que están íntimamente ligados a la persona del autor o de la autora, los derechos que nunca se separan del creador o de la creadora de la obra. Y ahí podemos encontrar los del derecho de paternidad, ¿no? Que se te reconozca que tú eres el único autor de la obra, el derecho de divulgación, el derecho de modificación, ¿no? Tú como autor tienes la posibilidad de siempre modificar la obra en el momento que tú quieras. Las obras o el derecho no prevé que las obras se queden ahí obsoletas o momificadas para siempre, ¿no? Una novela se puede modificar, un paper académico también, y qué bueno que eso ocurra, ¿no? Porque justamente pues, se van actualizando y se van poniendo al día de lo que va ocurriendo, ¿no? Hay derechos de retracto, derecho de integridad, por el cual el autor o la autora pues tiene esta posibilidad de defender que su obra no se maltrate, no se dañe, no se altere, ¿no? Y un derecho de rechazo o de repudio, ¿no? Digamos, son los derechos morales que siempre van a estar ahí. Pero, como nos dice este artículo 42, lo que vamos a transmitir como autores son nuestros derechos patrimoniales. ¿Cuáles son estos? Son los derechos con los cuales los autores sí pueden jugar y sí pueden ponerlos sobre una mesa de negociación. Todos los demás, los anteriores que les acabo de decir, paternidad, divulgación, modificación, integridad, no. Con esos no se negocia. Pero sí con los otros. Yo puedo como autor decir si permito o no que se reproduzca una obra, y ahí hay un derecho de reproducción, ¿no? Ya sea a través de ejemplares o incluso a través del almacenamiento de una obra en
en formato digital, ¿no? Una fotografía, por ejemplo, que subimos a alguna revista electrónica, bueno, pues hay que hacer la correspondiente autorización de almacenamiento, ¿no? Está también el derecho de distribución, que puede ser un derecho de venta o de renta de la obra que haya sido generada por el autor. Están los derechos de comunicación pública, que implican exhibición, recitación, representación, transmisión, ¿no? Incluso. Y por último, unos derechos de transformación, que tienen que ver con la adaptación, el arreglo, la traducción, que es tan importante en este caso de las editoriales, de hacer comentarios, paráfrasis, en fin, ¿no? Esto es la forma en la que nosotros damos a conocer nuestra obra, es la forma que sí podemos negociar. Y es la forma, y esto es lo que vamos a poner sobre la mesa de negociación con un editor. Así que es importante que si alguien de aquí tiene pensado alguna vez publicar un libro, se acerque y le eche una mirada a estos derechos para que sepa qué puede y qué no puede poner en negociación o en un contrato, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante este contrato? Básicamente porque a través de él las partes convienen libremente las reglas sobre las cuales se va a llevar a cabo la edición, la reproducción y la venta del libro, ¿no? Y también nos dice la ley que es importante porque este es un contrato que salpica a muchos otros. Es un contrato cuyas disposiciones son aplicables o sirven de base para otros contratos que también están previstos en la ley del derecho de autor, como el contrato de edición de obra musical, el contrato de representación escénica, el contrato de radiodifusión o el de publicación, el de producción audiovisual, perdón. Estos contratos están regulados en muy pocos artículos, 3, 4 artículos, no así el de edición de obra literaria. Entonces, digamos, todo lo que no se prevea en estos contratos, pues lo podemos tomar de los contratos de edición de obra literaria. Por eso es importante, ¿no? Es, digamos, el contrato toral de todos los contratos que establece la ley. Y bueno, ustedes podrán preguntar, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de no hacer un contrato? Puede ser que no pase nada, y efectivamente en muchos casos no ha pasado nada. Pero también hay que tomar en cuenta que una de las reglas que nos dice la ley al momento de transferir derechos es que los contratos tienen que ser onerosos, tienen que involucrar un monto, ¿no? Una contraprestación, tienen que ser temporales y tienen que ser por escrito. Si no van por escrito, entonces son nulos de pleno derecho. Reitero, puede ser que no pase nada, pero también puede ser que pase todo lo malo que no queremos que pase, ¿no? Y entonces todo se va al plano de la informalidad, hay una falta de claridad, se empiezan a generar suposiciones sin sustento y empezamos a jugar a una especie de teléfono descompuesto entre editor y autor, ¿no? Y por otra parte, bueno, yo creo que provoca que las partes hagan lo que quieran sin darle previo aviso a la otra y que en algunos casos empiecen a vulnerarse sus propios derechos entre ellos. Alguna vez alguien me dijo, bueno, yo tengo una pequeña editorial, ¿vale la pena que haga contratos y mis tirajes son muy pequeños, son de 200, 300, 500 ejemplares? Por supuesto que sí, hay que hacerlos. Hay que hacerlo siempre. No importa, el tiraje no condiciona la legalidad o no que pueda haber en una relación jurídica entre autores y editores, ¿no? Y otra cosa que hay que tomar en consideración que es muy importante y que se da justo ahora, lamentablemente derivado de la epidemia mundial que estamos atravesando, es qué pasa si más adelante el autor muere, ¿no? Y no había contrato. Después se vuelve un caos porque después es muy difícil identificar quién tiene los derechos sobre la obra post-mortem. Y después pasa de que llega gente y dice, oye, después de 5, 10 años, 20 años que se murió el autor, queremos publicarlo otra vez. O queremos hacer una antología, ¿no? De sus mejores poemas, de sus mejores cuentos. Bueno, ¿a quién hay que recurrir? Hay que ver qué establece este contrato, ¿no? Cuál era la vigencia para ver si el editor todavía tiene derechos sobre esas publicaciones o no. Bueno, para que no me coma el tiempo, me voy más rápido. Otro de los, digamos, estas malas prácticas es, o al menos así yo lo he detectado, es
que sí hay un contrato, pero no sirve de mucho, ¿no? ¿Por qué no sirve? Porque está mal redactado o no se ajusta a las consecuencias concretas de cada caso. Y porque no hay detrás un asesoramiento que ayude a alguien a la buena elaboración del contrato. Así como cada libro y cada proceso editorial es único, también cada contrato lo es. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, Así como las condiciones de compraventa de un inmueble pueden variar según el caso, pues también lo mismo ocurre acá. Me ha tocado ver cómo, incluso ya no hablando de editoriales, sino de productoras de audiovisuales ya grandes, importantes, que tienen un catálogo importante de producciones, cometen uno de los mayores errores y es tomar contratos extraídos de internet, ¿no? Así de plano me ha llegado gente que me dice, oye, aquí está mi contrato, ¿me lo puedes revisar? Cuando lo revisas, bueno, resulta que es un contrato que alguien bajó o que alguien se los prestó. Y bueno, el caso más extremo fue que una vez me encontré un contrato hecho en México y que estaba sustentado en legislación española, cosa que, bueno, pues no ayudaba para nada, ¿no? Entonces, no todos los contratos tendrán las mismas cláusulas, ni el mismo tiraje, ni los mismos derechos patrimoniales transferidos, ni será la misma forma de distribución de los libros, incluso la temporalidad puede ser distinta, ¿no? Por lo tanto, el segundo consejo que yo les daría es ignoren los formatos preestablecidos o los machotes, ¿no? Un machote, más que resolverles una situación, los puede meter en serios aprietos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son algunas de las cláusulas más importantes que acompañan a un contrato de edición de obra literaria? Pues primero el objeto, ¿no? Hay que saber plasmar y con el mejor lenguaje posible qué quiere cada una de las partes, ¿no? Si se trata únicamente de la entrega de una obra para su edición, distribución y venta, ¿qué tipo de derechos patrimoniales se van a transmitir? Porque igual también suele ocurrir que hay contratos en donde te das cuenta que el autor está transmitiendo todos los derechos. Entonces, yo a veces les pregunto, bueno, ¿para qué le transfieres tus derechos de traducción a un editor mexicano que solamente publica libros en español y solamente los distribuye en México? Que nunca va, o que no, al menos de lo que se ve, no es su intención lanzar libros en inglés o en francés, ¿no? Entonces, quédate con esos derechos tú como autor para que, en su caso, puedas llevarlos con una editorial francesa o una editorial que publique en inglés, y entonces sí le ofreces ese derecho, ¿no? Porque transmitir todo en bloque muchas veces no sirve o no ayuda y puede resultar excesivo para lo que realmente se está buscando. Otra cosa importante es dejar muy clara la temporalidad del contrato, ¿no? Por disposición de la ley del derecho de autor, los contratos de edición de obra literaria no están sujetos a limitación alguna. Sin embargo, mi recomendación es hay que hacerlo de acuerdo a la realidad, a lo que realmente busca un autor y un editor, ¿no? ¿Para qué queremos transmitir los derechos patrimoniales de alguien por 30 años o por 15, cuando sabemos que la editorial tiene una capacidad, pues, podríamos decir pequeña, que a lo mejor es un libro que va a tener una vida muy corta, ¿no? Que a lo mejor se va a estar llevando durante 5 años a las ferias, a las librerías, y a los 5 años ya se va a regresar, ¿no? O se va a volver a embodegar, o algo va a pasar, ¿no? No es necesario ampliar de forma excesiva las temporalidades de los contratos, ¿no? Eh, bueno, otra de las cláusulas importantes en los contratos de edición tiene que ver con el número de ediciones, en su caso, y de reimpresiones, ¿no? Que deba comprender, esto es importante dejarlo claro. La cantidad de ejemplares que conste en cada edición, y aquí también se puede jugar con la creatividad, ¿no? Podemos jugar de forma escalonada, ¿no? A veces yo lo que le digo a los editores es, pues haz una cláusula o pongamos una cláusula en donde vamos a jugar de manera escalonada con el número de ejemplares. Quizá en la primera edición lanzas 2,000 ejemplares para que no te cueste mucho. En lugar de lanzar 5,000, lanza 2,000. Si se agotan, pues entonces puedes lanzar una segunda de 1,000, ¿no?
y a la tercera pues te vas por 500 o por 300, porque es natural que el libro va perdiendo también oxígeno a lo largo del tiempo, ¿no? El interés de los lectores es de inmediato, es cuando el libro sale, es cuando arrancan las campañas publicitarias, y entonces ya después se puede convertir en un libro de culto, en un libro que alguien quiere buscar, pero no es necesario estar imprimiendo en cantidades excesivas, ¿no? Y otra cosa importante es también saber si la entrega del material es en exclusiva o no. Y esto también suele replicarse mucho en los contratos, ¿no? De repente te encuentras con contratos que dicen, pues yo le cedo mis derechos de esta novela o de este libro de matemáticas a la editorial y lo voy a hacer de manera exclusiva, ¿no? Cuando sabes que a lo mejor ese libro pues también pudiera llevarse a cabo en otros países. Y entonces no le dejes todos los derechos al editor eh, o a un solo editor cuando lo puedes hacer con muchos, ¿no? Esto es una regla básica, ¿no? Los derechos patrimoniales son independientes entre sí. Entonces también hay que, es como una especie de juego de ajedrez en donde hay que saber cómo mover las fichas, con qué te quedas, qué sueltas, qué te reservas para negociar a futuro y con otros sujetos involucrados, ¿no? Y por supuesto la remuneración es importante, ¿no? ¿Cuánto va a ganar el autor? ¿Cuál va a ser el monto de las regalías? ¿Cada cada cuándo se va a pagar? Es importante que las editoriales tengan un adecuado sistema de gestión, ¿no? De sus ventas, de lo que están distribuyendo, y por supuesto darle un reporte con una cierta temporalidad al autor, que él sepa que efectivamente se está vendiendo o que no se está vendiendo y que cada cuánto se le va a pagar por el monto de los libros vendidos. Esas son, digamos, las cláusulas más importantes. Pudiera haber otras que también se pueden, por el tiempo no nos da para mucho, pero hay cláusulas que tienen que ver, por ejemplo, con qué va a pasar con los sobrantes, ¿no? Una vez que el libro puede llegar a dejar de venderse, las librerías ya no lo aceptan, lo devuelven. Entonces, ¿qué va a pasar con esos? Y algunos puede acordarse desde el propio contrato la donación de sobrantes a bibliotecas, a escuelas, o incluso la destrucción, ¿no? Del propio, de los sobrantes que queden ahí, también se puede pactar, ¿no? Bueno, por último, y muy rápido, para dejar tiempo a alguna pregunta, eh, hay algunas obligaciones que tienen los editores que tiene que ver con lo que se conoce como la página legal, ¿no? La página que va casi al inicio de los libros, que en realidad yo no he visto que la ley la denomine así, digamos, es un concepto que se ha ido transmitiendo también como de costumbre entre editores, que no es más que los datos de identificación del libro, ¿no? ¿Qué debe de contener un libro? Y nos dice el artículo 17 de la ley que las obras protegidas que se publiquen deben contener la expresión derechos reservados o su abreviatura DR, seguida del símbolo de copyright, ¿no? La clásica C que va envuelta o va dentro de un círculo, ¿no? En su caso, el número internacional normalizado que le corresponda, que en el caso de los libros es el ISBN, el nombre completo y dirección del titular y del derecho de autor y el año de primera publicación. Y estas menciones tienen que aparecer en un sitio visible, ¿no? Por su parte, los impresores tienen otra obligación. Hay que saber distinguir entre quien edita y quien imprime, ¿no? Y los impresores, nos dice el artículo 54, tienen que dejar plasmado también en una forma y lugar visible su nombre, su denominación o razón social, su domicilio y la fecha en que se terminó de imprimir. Esto normalmente lo encontramos en el colofón de los libros, ¿no? Ya en la última página va los datos de impresión, y en cambio la página legal pues va al principio, ¿no? Con todos estos datos. Es importante ponerlos. ¿Cuáles son las consecuencias de no ponerlo? Me lo han preguntado muchas veces. La verdad es que ninguna. Siendo muy honesto, ninguna. Sí están considerados como infracciones. La ley los denomina infracciones en materia de derecho de autor, pero la realidad es que el autor no los va a ir a perseguir, no los van a meter a la cárcel porque porque un libro salga sin estos datos. Pero la consecuencia, bajo mi perspectiva, juega en contra de los propios editores y de los autores,
¿Por qué? Porque obstaculiza la adecuada identificación de las obras y de las ediciones. Muchas veces nosotros cuando estamos haciendo una tesis de grado, de licenciatura, de maestría, necesitamos citar fuentes, ¿no? Saber de dónde salió el libro, y muchas veces para identificar en dónde se encuentra el libro es importante que estos datos aparezcan: quién lo imprimió, quién lo editó, en qué año, en qué país, si tuvo reimpresiones, si es una primera edición, entre otras cosas, ¿no? También la ley de fomento para la lectura del libro habla de estos mismos requisitos, y la consecuencia que se establece ahí es que todo libro que no reúna estas características no va a gozar de los beneficios fiscales y de otro tipo que otorguen las disposiciones jurídicas en la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que si el editor quería obtener un estímulo fiscal o deducir algún gasto por las ediciones que está llevando a cabo, digo, yo no me dedico al derecho fiscal, pero suponiendo que esto pase también por la cabeza del editor, no lo va a poder llevar a cabo si los libros no están debidamente identificados. Acordémonos que los libros normalmente, o al menos el ISBN, que es el número que los identifica, va asociado a un código de barras también. Entonces el código de barras ayuda mucho a que de manera muy rápida, tanto en las librerías como en las bibliotecas, en fin, en donde esté el libro a disposición, se puedan extraer sus datos de editor, de año, de país, del tipo de publicación que se está llevando a cabo, entre otras cosas, ¿no? Así que bueno, creo que el tiempo me come un poco. Habría mucho más que decir al respecto, pero aquí lo dejo. Ojalá después tengamos más oportunidades de seguir charlando sobre estos temas. Yo sé que ahí en el estado hay mucha gente que está, además de llevando a cabo proyectos de innovación científica y tecnológica, muchos de estos proyectos pueden aterrizar en la publicación de obras, ¿no? Ya sea individuales o colectivas. Entonces, pues sepan que esto existe, que esto está a su disposición, y bueno, pues cualquier duda o comentario, ahí voy a estar al pendiente de todos ustedes. Muchas gracias, Gerardo, perdón, por darnos un amplio panorama sobre los aspectos legales que debemos considerar respecto a la edición de libros y, bueno, la importancia de los derechos morales, los derechos patrimoniales para los autores de estos libros, ¿no? Pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Le pido a todos los participantes que si tienen alguna duda, a favor de externarla por el chat de la plataforma o por redes sociales. Damos unos segunditos más. Bueno, Angélica de la Torre dice: felicitaciones, es una excelente ponencia, Gerardo. Muchas gracias, Angélica. Espero que haya quedado claro y que haya agotado al menos un poco de lo que creo que es importante tomar en cuenta al momento de que vamos a llevar a cabo una publicación. Por supuesto que habría mucho más de qué hablar, y el tema es muy extenso, pero bueno, creo que estos son los bullets o los puntos que yo consideraba más importantes a tomar en cuenta. Bien, pues parece que no tenemos preguntas, por lo que te agradezco, Gerardo, por esta interesante charla, por la interesante charla que nos has regalado este día, e invito a todas las personas a conectarse el próximo miércoles, como cada miércoles en punto de las 14 horas, con un nuevo tema en esta estrategia que hemos denominado Citnova Talks, y les deseo que tengan una excelente tarde a todos ustedes. No, al contrario. Bueno, ahí estoy viendo una pregunta muy rápida. Adelante, Gerardo. ¿Podrías recomendar algunos cursos o dónde obtener asesoría para la impresión de libros? Para la impresión, no tengo claro en dónde pudiera haber un curso, pero yo más bien lo que les recomendaría es acercarse a empresas editoras. A veces ellos mismos son los que ofrecen no solamente servicios de impresión, sino también servicios editoriales, ¿no? Ellos hacen trabajos de corrección de estilo, de diseños de portadas, entre otras cosas, y muchas veces también por ahí van temas de capacitación.
Están también las sociedades de gestión colectiva, por ahí está el SEMPRO, ¿no? Que de pronto da capacitación. Y, y por supuesto, bueno, las escuelas que se dedican también, por ejemplo, a la escritura creativa, tienen ahí de pronto no solamente la parte de desarrollo de proyectos creativos, sino también a veces llevan a sus alumnos a que además de que aprendan a escribir en distintos géneros, aprendan a editar sus propios libros o acercarse con los editores, ¿no? Está la SOGEM, por ejemplo, también la Sociedad General de Escritores de México, que de pronto da capacitación en estos temas. Así que por ahí les sugeriría que los identifique y los busque en internet. Muchas gracias, Gerardo. Una última pregunta que tenemos en el chat. Dice Eduardo Herrera, ¿cuál es el futuro legal de los libros electrónicos? El futuro legal, bueno, yo creo que el futuro es de todo lo electrónico, ¿no? Finalmente todo lo que estamos ya, todos nuestros procesos de interacción van para allá, ¿no? Ahora ya estamos hablando incluso hasta de un metaverso, ¿no? Que ya por ahí está planteando Facebook y todo esto. Yo creo que hace unos años, hace unos 10 años, quizá menos, se decía que los libros impresos iban a dejar de existir, ¿no? Y estaba todo este mito de que, no, ya todo va a ser electrónico y todo va a ser a partir de lectores, de tabletas y todo. Y nos dimos cuenta que no, ¿no? El tiempo dio la razón al libro impreso también. Pueden convivir los dos en el mismo lugar. Hay gente que se identifica más con la parte electrónica. Hay una capacidad de almacenamiento, ¿no? De los dispositivos muy importante, pero hay a quienes todavía nos gusta ir a comprar el libro en papel. Yo le auguro muy buen futuro al libro electrónico, al libro digital, porque de alguna u otra forma ayuda básicamente a dos cosas: a reducir costos y a quitar intermediarios del camino, ¿no? Todos estos que les decía al principio. A lo mejor yo hago un libro electrónico y lo subo a Amazon y ahí se puede vender, entonces me estoy quitando del camino por ejemplo, a los distribuidores, ¿no? O a las librerías. Y puede ser que como autor me interese más estar ahí y cobrar más y más rápido que si me voy a este formato clásico de producción de libros impresos. Entonces, yo diría que explorar ambos, ¿no? Cualquiera de los dos es bueno y todo dependerá de lo que quiera el autor o la autora. Muchas gracias, Gerardo. Me comparten por aquí los datos de la próxima sesión de Citnova Talks, el papel de los derechos de propiedad intelectual en la innovación, a cargo de la maestra Julia Salgado Cruz. Agradecemos a todos su participación y que tengan muy buena tarde todos. Al Hasta luego. contrario, muchas gracias. Hasta pronto.